Hola mi gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en el canal. En este video respondo algunas preguntas que escucho siempre. ¿Qué hago? ¿De qué vivo? ¿Cómo lo hago? ¿Vivo de vacaciones? Bueno, primero que nada, desde hace 3 años más o menos, desde el momento en el que grabo este video, vivo sin residencia fija, es decir, vivo sin quedarme de forma permanente en un lugar, no de forma indefinida, es decir, incluso por periodos un poco más prolongados siempre tengo en vista el siguiente lugar a donde voy a ir. No vivo con la llave de una casa, no vivo con un alquiler permanente. Y al mismo tiempo también, mientras hago todo eso, mientras está todo ese movimiento, también trabajo. Esas son las dos permanentes en mi vida en este momento desde hace 3 años. Y claro que cuando hablo con gente, cuando a alguien le tengo que explicar cuál es mi trabajo, cómo lo hago, qué estoy haciendo, si estoy de vacaciones, si no estoy de vacaciones, hasta cuándo voy a estar en un lugar, las dudas son muchas, así que si te da curiosidad, si te interesa por algún motivo, porque te gustaría hacerlo, porque lo estás planeando, quédate porque en este video te explico un poco más en detalle cómo lo he logrado, qué implica y qué cosas aprendí en estos 3 años viajando y trabajando. Así que empecemos. Antes de que continuemos, te recuerdo que podés suscribirte, dejar un comentario, darle me gusta, compartir y todas esas cosas buenas que ayudan al crecimiento. Y ahora sí, empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo empecé y desde cuándo lo hago? Viajar y trabajar es un deseo que tengo hace muchísimos años. No voy a extenderme en cómo empecé a pensar y a proyectar ese deseo, esas ganas, cómo nació, sino que voy a empezar desde los momentos en el que me parece que fueron los primeros pasos en este estilo de vida. En 2020 me mudé a Brasil para hacer una maestría y mis expectativas en ese momento obviamente eran dar los primeros pasos, era viajar estudiando, era conocer un país, conocer la cultura, conocer el idioma. Todos sabemos lo que pasó en 2020. Nada de eso sucedió, no viajé, conocí muy poco la cultura en ese momento, en ese año. Aprendí con muchísima dificultad el idioma. Y para 2022 yo seguía en Brasil con una residencia fija, tenía un trabajo en investigación que era súper lindo, pero que era muy demandante. Y a lo largo de ese camino había ido sembrando las semillas de lo que era un trabajo remoto, siempre teniendo en vista el deseo inicial que había tenido previamente, que me había llevado incluso a tomar la decisión de mudarme a Brasil para estudiar, de poder viajar, de poder sustentarme y trabajar mientras viajo. Entonces, de a poco iba trabajando con mi clínica, iba teniendo mis pacientes, todo de forma remota, iba construyendo todo eso. A finales de 2022 lo que pasó es que coincidieron bastantes cosas. Coincidió un evento científico en Argentina, un congreso en donde yo iba a hacer unas presentaciones. Y coincidió que yo ya me sentía con cierta seguridad para dejar mi trabajo fijo en Brasil y empezar a trabajar de forma remota completamente con mi clínica, completamente con mi práctica profesional como psicóloga con mis pacientes. Y eso fue lo que hice. Dejé mi trabajo fijo en Brasil, dejé, digamos, mi residencia fija en ese país y empecé a viajar. Empecé por el fin del mundo prácticamente, empecé literalmente por Ushuaia y fui subiendo en 2023 por Argentina, visité muchísimos países del Cono Sur, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, y esa fue la forma en la que empecé. Obviamente en ese momento no tenía idea de nada. Cuando yo me fui a Ushuaia con pasaje de ida, no sabía si iba a poder sostenerlo en el tiempo, no sabía si efectivamente mi trabajo era suficiente como para mantener el ritmo, no sabía cómo
ir buscando el siguiente paso, cómo ir avanzando, se fue dando. No voy a extenderme sobre eso porque no es el foco del video, pero si querés que te cuente cómo aprendí o cómo fueron esos primeros pasos, lo dejo para otro momento, contame en los comentarios. Y pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué hice en todo ese tiempo? ¿Dónde estuve? ¿Cómo fui trabajando en cada uno de esos lugares? Como te decía, lo primero que hice fue trabajar de forma remota durante todo 2023 con mis pacientes, ir avanzando a poco. A finales de 2023, después de que había recorrido gran parte del cono sur latinoamericano, me contrataron para hacer una investigación en Belice. Entonces hice una especie de salto geográfico, porque del sur de Brasil, después de haber recorrido toda esa zona, viajé directamente a Belice, donde viví 3 meses para hacer esa investigación. Es decir, seguía viajando con mi trabajo, me estaban contratando y me estaban llevando hasta ese lugar para vivir temporalmente ahí, llevando a cabo una investigación, ¿no? Acá es donde se empiezan a entrelazar el trabajo con las posibilidades de viaje, las posibilidades laborales y cómo mi trabajo también me fue llevando y me fue abriendo las puertas a un montón de lugares. En Belice viví 3 meses y una vez que terminé esa investigación ahí, obviamente yo seguía con mis pacientes, seguía trabajando por mi cuenta. Viajé por la zona, fui a Cuba, fui a México y viajé por Centroamérica. Una vez que viajé por toda esa zona, a principios de 2024, volví a Brasil también para iniciar un nuevo proceso de investigación, pero que esta vez iba a ser un poco menos demandante, que esta vez iba a ser bastante más flexible. En Brasil estuve también un par de meses para hacer base, para retomar una bocanada de aire después de tanto movimiento y para planificar también los siguientes pasos, porque estaba iniciando una nueva investigación mientras sostenía mi trabajo autónomo, digamos, pero no me iba a tener que quedar necesariamente ahí durante todo el tiempo de la investigación, iba a poder seguir investigando de forma remota. Entonces estaba planificando los viajes siguientes que inicié a principios de 2025. En 2025 trabajaba con mis pacientes, trabajaba, ¿no?, como con mi práctica clínica y a la vez tenía otros trabajos de investigación en diferentes ámbitos. Entonces iba trabajando y iba yendo a lugares también que no tenían necesariamente que ver con esa investigación, pero que sí, ese tipo de trabajo me permitía el desplazamiento. Entonces viajé por el norte de África, hice también un viaje grande por Europa y hacia fines, más bien fines de 2025 volví a Brasil para una nueva etapa de la investigación, de nuevo, eventos, congresos, un montón de cosas en el país. Así que fue como, bueno, de movimiento, de viaje adentro de Brasil, que igualmente gigantesco, es un país continental, mientras seguía siempre trabajando, obviamente. Eso fue durante fines de 2025, inicios de 2026, cuando, bueno, en este momento me estoy preparando para salir nuevamente para una nueva etapa laboral en donde voy a estar por trabajo también en Italia durante un periodo más o menos prolongado. Estos periodos prolongados obviamente siempre son con una fecha de finalización, no es que yo llego a un lugar sin saber si me voy a quedar eternamente, ¿no? Más o menos, aunque no sepa exactamente cuándo me voy a ir, sí sé que más o menos mi plazo va a ser tal. Y a Italia estoy yendo también por motivos laborales, voy a estar en un intercambio universitario, voy a estar en un centro de salud mental, y así es como el trabajo me fue llevando a tantos lugares diferentes.
Y entiendo que es una forma bastante, un estilo de vida bastante atípico, un trabajo un poco fuera de la norma, y siempre surgen dudas en torno a eso, siempre aparece la pregunta de mm, cómo te sentís, qué estás haciendo, cómo lo llevas, qué te pasa con todo ese movimiento. Y obviamente aprendí muchísimas cosas en todo este tiempo de movimiento, eh, en este tiempo de movimiento permanente y antes, cuando más o menos vivía en un lugar fijo, pero también viajaba, me fueron enseñando un montón de cosas. Así que pasemos a la tercera parte. ¿Qué cosas aprendí en ese tiempo, en este periodo? Y lo primero que aprendí es que para mí la rutina es necesaria, en mínimas dosis, pero es importante que si bien lo permanente es el movimiento y el cambio, también no es excluyente de que haya cotidianeidad dentro de ese cambio, dentro de ese movimiento permanente. Por ejemplo, mi cotidianeidad es los sábados a la mañana leer newsletters. Siempre estoy recibiendo, ¿no? En donde estoy suscripta, en Substack, que es una plataforma que uso muchísimo, que consumo muchísimo. Entonces, puede haber variaciones, pero dentro de todas esas variables también necesito que haya algunas permanencias. La segunda cosa que me enseñó este estilo de vida tiene que ver con el control y con las certezas. Viajar de forma permanente te expone a la incerteza casi constante. Muchas cosas no sé cómo van a ser en el futuro próximo. Y si una logra amigarse con esa inestabilidad y logra entender que sobre muchas cosas no tenemos el control, aprende a lidiar con eso de mejor forma antes que estar constantemente dándole lucha a esa búsqueda de control, ¿no? Obviamente todo en su justa medida. No es la incerteza completa, no es la incertidumbre absoluta, pero también entiendo que no puedo tener un control a largo plazo, que muchas cosas pueden estar cambiando, que muchas cosas van a cambiar. Más bien esa es la certeza. Y dejé de pelearme con eso y empecé a intentar llevarlo y adaptarlo como parte del viaje y como parte de este estilo de vida. Todo este tiempo cambió también la forma en la que yo veo al mundo. Yo soy una mujer que viaja sola y generalmente la figura de la mujer que viaja sola es interpretada como una persona que se expone a un montón de peligros, como si el mundo de forma homogénea fuese un lugar peligroso. Entonces, estar viajando me ayudó a cambiar absolutamente la perspectiva sobre eso y relativizar la idea de que el viaje es una actitud, es un acto peligroso. Básicamente porque el mundo no es un lugar homogéneo, porque no es todo blanco y negro y acá es seguro y allá es peligroso. Viajar me enseñó a ver todos los matices que hay en el medio de eso y me ayudó también a entender que la mayor parte del mundo lo único que quiere es invitarte un té, que nadie conspira en contra de nadie, que nadie quiere hacerme daño, o por lo menos no en la gran mayoría del tiempo. Que lo que la gente en general quiere es hablar de la ciudad que estás visitando, mostrarte la ciudad que estás visitando, hablar de la gastronomía, preguntarte curiosidades sobre tu país y cuando saben que sos argentina, muchas veces hablar de fútbol y preguntarte qué jugador te gusta o de qué equipo sos. Y eso es lo que pasa en la mayoría del tiempo. Entonces ese fue un mito que muy rápidamente se derribó. En cuarto lugar, y uno de los aprendizajes más importantes que tiene que ver con lo que ahora entiendo que era un prejuicio desde antes de empezar a viajar, fue
entender que la curiosidad es una actitud, que no por viajar uno va a entender mejor la diversidad del mundo, que uno va a tener la voluntad de aprender de las culturas que visita, que viajar no te hace más conocedor ni te permite pensar con más complejidad, que lograr eso con el viaje es una actitud y que apreciar la diversidad del mundo y de los lugares que visitamos y apreciar las culturas implica disposición e implica una decisión de absorber y de conocer eso, pero que no va de suyo con el hecho de viajar. Que si no tenemos esa actitud, viajando simplemente vamos a lograr un check en una lista de países o de ciudades o de lugares. Y créeme que vi un montón de gente viajando de esa forma, estando un día en un país y diciendo que lo conocen o asumiendo o pensando que lo conocen, sin ninguna voluntad de conocer la historia de ese lugar, conocer ese contexto, hablar con las personas de ese lugar. Entonces, realmente entre visitarlo y no visitarlo con esa actitud, me parece a mí que no cambia mucho, que si realmente se quiere conocer un lugar, es necesaria la actitud de curiosidad, que se puede ir muy lejos y a muchos lugares y pensar como si nunca hubiésemos salido de casa si no logramos tener esa actitud o si simplemente no queremos, no nos interesa tener esa actitud. Y finalmente, uno de los aprendizajes que más cambió la relación conmigo misma, que tiene que ver con mi capacidad de resolver. Creo que muy pocas otras experiencias podrían haberme enseñado tanto sobre mis propias capacidades. Haber desarmado esa idea de que ni los imprevistos van a ser tan terribles como yo pensaba, ni mi capacidad de resolución va a ser tan nula como yo temía. Problemas que, en teoría, yo hubiese pensado que no tenían solución, en la práctica me encontré resolviéndolos. Entonces, esa sensación afianzó, hizo visible mi capacidad resolutiva. Visibilizó los recursos que tengo y afianzó mi capacidad de resolver. Y la última pregunta, ¿por qué te estoy contando esto? ¿Por qué estoy haciendo este video? Bueno, en primer lugar porque cuando yo tomé esta decisión de lanzarme a este estilo de vida, me costó muchísimo validarme y me ayudaron mucho otras voces que me hicieron entender qué implicaba realmente este estilo de vida. Porque cuando empecé a viajar tenía un montón de idealizaciones y de mitos que sigo escuchando, que ya no vienen de mí, pero que sí vienen del entorno, de la afuera, esta idea de vivir de vacaciones, esta idea de no estar realmente trabajando. Y me parece importante que si estás pensando en esto o simplemente si te da curiosidad, que entiendas que es una vida con un montón de dulzura, pero que también es una vida con sus amargos, como cualquier vida, que es una vida con un montón de esfuerzo, que es una vida con un montón de realizaciones, pero que también es una vida con un montón de resignaciones y de frustraciones. ¿Y cuál de esas cosas pese más, cuán dulce o cuán amarga sea tu vida? Va a depender de las decisiones y de con cuánta conciencia tomas esas decisiones, de cómo elegís, al fin y al cabo, vivir tu propia vida. Y eso ha sido todo por este video. Obviamente tenemos película para recomendarte. La película de este video es Nomadland, que es la historia de esta mujer que, después de haberlo perdido todo, vive en una casa rodante como una nómade moderna. Y el punto que resalto de esta película es el movimiento como elección, el desplazamiento como forma de vida que trasciende lo turístico y que encarna un proyecto vital completamente por fuera de la norma, completamente por fuera de lo que se esperaba para esa mujer en
esa etapa de su vida y en ese contexto. Creo que mucho de lo que hablé en este video tiene que ver con ese tipo de lecciones. Y dentro de este recorrido, este viaje, desplazamiento constante, ella va encontrando también su comunidad de otros nómades, de otras personas con sus casas rodantes, que comparten también esta especie de proyecto de vida. Ahora sí, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado este video. Te recuerdo que puedes dejarle like, comentar, compartir y todas esas cosas. Y nos vemos en el próximo. Chau, chau.